Y estamos ahora en un momento en el que toda España está pendiente de las novedades económicas y concretamente hoy, en el día después de un debate que tenía por argumento la economía de una manera especial, intentamos desesperadamente entender y para aprender nos reunimos con los que saben. Emilio Ontiveros, buenas noches. Hola. Juan José Toribio, buenas noches. Hola, buenas noches. Que estarán aquí semanalmente para mantener una conversación que tiene ya mucha solera en CNN Plus y que ahora se incorpora a este programa hoy. Ayer, en la sesión del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno hizo una propuesta, lo más concreto, digamos, de lo que ayer ocurrió, al margen de los temas que puedan tener análisis políticos laterales, que fue esta propuesta. Las iniciativas y compromisos más relevantes contenidos en la Estrategia de Economía Sostenible se refieren a la Ley de Economía Sostenible, a la aprobación del Plan de Austeridad, al impulso del diálogo social para abordar las reformas laborales y a las propuestas de reforma de la Seguridad Social enviadas a la Comisión del Pacto de Toledo. Me comprometí, además, a que el Gobierno presentaría un plan de austeridad, de consolidación fiscal. Bueno, ahí estaban un poco el momento en el que el presidente iba a lanzar esas famosas 4 propuestas que dentro de un momento las veremos aquí recogidas en un gráfico para que nuestros espectadores puedan recordarlas. ¿En qué momento estamos? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué puede esperar la sociedad española en el actual momento político de las acciones de la política desde la oposición y desde el Gobierno? Emilio. Bueno, lo que espera la sociedad, lo estabais comentando, lo estabais recordando antes, es que los políticos, que las instituciones pongan en valor la utilidad para la que fueron creadas, que se ganen el sueldo, que las habilidades que se supone asociadas a la clase política se pongan a trabajar en el momento en que son más necesarias. ¿Qué hay que hacer, Emilio? Pues habría que hacer, yo diría, 2 tipos de cosas. Una, en gran medida, ya lo ha hecho el presidente del Gobierno en este debate, que es un diagnóstico correcto. Más vale tarde que nunca. Vino a reconocer que la situación es muy complicada y que independientemente de las señales más o menos tenues de recuperación que vengan en los próximos trimestres, lo que sí es verdad es que la economía española se diferencia de las demás por tener un quiste que la denuncia, y es una tasa de paro en la frontera del 20%. Muy difícil de reducir en un futuro próximo, si no es efectivamente concertando. Este país ha demostrado, particularmente en los últimos años, que concertar en lugar de confrontar es mucho más rentable. Y hay 2 ámbitos, básicamente. Uno tiene que ver con la financiación autonómica. El otro tiene que ver con la necesaria normalización del crédito. Sin crédito este país no va a funcionar, no se va a recuperar. Cuando alguien desde fuera se acerca para que le expliquemos un poco la situación española, dice, bueno, pero explícame qué es eso de las autonomías y explícame, por ejemplo, qué es eso de las cajas de ahorros. En la normalización de ambos campos es de todo punto necesario que se sienten los 2 principales partidos políticos. Y en algo más, quizá también. Me las preguntabas, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en una situación de resaca de lo que llegó a ser incluso un pánico a nivel internacional. Y estamos en unos momentos en los cuales la economía española, después de haber sufrido una recesión muy importante y un incremento muy importante del desempleo, parece estar tocando fondo. El debate de ayer coincidió con la publicación de la Contabilidad Nacional del último trimestre del año pasado, 2009, que viene a indicar que realmente el crecimiento ha sido prácticamente cero, una caída del 0,1%, que es prácticamente cero. Y esto es lo que yo creo que vamos a ver en los próximos trimestres, crecimientos muy bajos, en torno a cero, quizá de décimas. Pero tenemos por delante un panorama para el resto de este año y para años próximos que tiene varios retos muy importantes que pueden dificultar extraordinariamente la salida definitiva de la crisis. Entre esos retos, déjame nada más enumerarlos, podemos después discutirlos un poco más. Primero, la propia tasa de paro, en el sentido en que teniendo 4.300.000 personas sin empleo y otras tantas pendientes de si van a perder su empleo o no, es muy difícil que el consumo se recupere. Algo hay que hacer en el mercado de trabajo para organizar esto.
Después, otro de los problemas que tenemos, lo decía muy bien Emilio, es la situación del mercado crediticio, la situación del sistema crediticio, que habría que aclarar pronto. Y ahí está el FROB y otras cosas, pero eso hay que resolverlo pronto. Y luego tendremos necesidad de consolidar las cuentas del sector público, es decir, reconducir el déficit tan enorme que tenemos en las cuentas públicas hacia una situación de equilibrio, y eso va a tener necesariamente un cierto efecto contractivo también sobre la economía. Como esos son los retos, yo creo que las soluciones deben apuntar hacia la respuesta a esos retos, ¿no? Sí, sobre todo tenemos en nuestro país algo que de alguna forma en otras economías han conseguido suavizarlo por la vía, en principio, de un mejor funcionamiento de los mercados de crédito, ¿no? Que es una tasa de paro que está en el origen de todos los problemas. Aun cuando no nos aproximáramos al desempleo con un tinte, con un acento más o menos humanitario, técnicamente, si no reducimos el paro, la economía española no normaliza su funcionamiento, porque el paro está incidiendo, por ejemplo, en el deterioro de la calidad de los activos crediticios. Los bancos, que son conscientes de ello, no prestan. Y si no prestan, si no oxigenan crediticiamente la economía, las empresas se mueren. España, hemos sabido por el Banco Central Europeo, es el país en el que menos ha crecido el crédito, en el que más ha decrecido el crédito durante el año 2009. Estábamos acostumbrados a meternos crédito en vena con una tasa de crecimiento del 20 y tantos %. Pero España es uno de los países donde la tasa de mortalidad empresarial es más elevada. A partir de ahí no hay inversión. Y un país que no invierte es un país que no se recupera. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que el problema de las finanzas públicas es el más llamativo, sobre todo cuando los mercados formalizan esa especie de escrutinio que intimida a los políticos, ¿no?, por ejemplo a nuestro gobierno, ¿no? Afortunadamente, en la última semana hemos tenido, yo diría, señales muy favorables, que hay que reconocer. De igual forma que hay que admitir un diagnóstico complicado, hay que reconocer que hoy mismo el Reino Unido está sufriendo más que el Reino de España en la cotización de los mercados, porque han visto que efectivamente el volumen de endeudamiento es superior y cotiza con un diferencial significativamente por encima del diferencial español, que está por debajo todavía incluso del italiano y del irlandés. Empieza a cundir efectos positivos esa especie de gira por las grandes plazas financieras, ese roadshows que han hecho las autoridades económicas, en particular el secretario de Estado de Economía. Hoy está en Nueva York con la directora del Tesoro y está dando una explicación que, por otro lado, los ciudadanos pueden acceder a ella a través de una presentación bastante completa de lo que es la economía española y de la no conveniencia, de la no pertinencia de su asimilación a Grecia. ¿Se habrá enterado el Financial Times y The Economist de lo que le pasa al Reino Unido? Porque es que parece que no se fijan mucho más que en nuestro país. Hay una noticia que tiene mucho que ver con lo que estamos comentando, que se acaba de producir. Ha llegado un urgente de que nos da cuenta Silvia Inchaurondo. Silvia. Sí, lo acabamos de conocer. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar una medida que va a entrar en vigor a partir de mañana, que dice que la Reserva Federal va a subir el tipo de descuento un cuarto de punto, del 0,5 al 0,75%. El tipo de descuento es el precio del dinero que la Reserva Federal pone para prestar ese dinero a los bancos. Bueno, pues según el Financial Times, esto forma parte de un movimiento para retirar parte de las ayudas de emergencia, parte de los fondos que se están destinando al sistema financiero. Eso sí, esta subida del 0,5 al 0,75 no va a afectar a los créditos personales. ¿Comentario, señor Toribio? Pues mira, te anunciaba antes 4 obstáculos para el crecimiento económico español y después me referí solamente a 3, que eran el desempleo, que era la situación del mercado crediticio, que era la situación de las cuentas públicas, y el cuarto era justamente este. Es decir, el que los tipos de interés van a empezar a subir, porque los bancos centrales, aunque lo harán muy lentamente, y de hecho esta noticia que acabamos de conocer se refiere a un incremento de 1/4 de punto nada más, pero aunque lo harán muy lentamente, es evidente que van a tender a partir de ahora a retirar gradualmente la inundación de liquidez
que han llevado a cabo en los últimos meses. Y eso va a tener efectos alcistas sobre tipos de interés y efectivamente eso va a ser otro de los inconvenientes que teníamos. Un elemento más de comentario. Yo creo que es lo que decía Silvia, es la primera señal. Ha hablado de la tasa de descuento.